Tarde de domingo. Era un hombre magro de cabellos crespos y estatura regular. La chispa celeste de sus ojos denotaba una inteligencia ágil, desperdiciada tras un escritorio impersonal, durante toda una vida de oficinista. De escasas palabras, pero conversación agradable cuando le interesaba el tema, que generalmente recaía sobre la mecánica, la política o las elucubraciones religiosas. Una vida modesta en su casa, ataviada de glorietas, el póker con los amigos cada semana, la conducta correcta dentro de la rutina más honorable y el orgullo de 3 hijos universitarios conformaban los rasgos sobresalientes de su existencia. No se le conocían desvaneos amorosos ni dificultades económicas excesivas, hasta que se le enfermó la mujer. Ahora sentía en el pecho un fuego insaciable, un desasosiego interrumpido que le roía las vísceras. Los días se repetían cruelmente en su memoria, y en ese deshacerse del tiempo vivido, tropezaba invariablemente con sentimientos ambiguos, malsanos. No entendía muy bien por qué se le habían borrado de la mente los momentos amables, que de seguro tuvieron que presentarse alguna vez a lo largo de su vida. Los gestos humanitarios que sin duda tuvo no rozaban nunca su recuerdo. Su pensamiento recaía siempre en la congoja. La cabeza le dolía con tenacidad, y entre los alfilerazos que le acribillaban las sienes, se colocaba la resaca de antiguas mezquindades. Hacía tiempo que no hablaba con nadie, aunque solía observar caras amigas que al tratar de alcanzar parecía eludirlo. ¿O era él quien se alejaba? No lograba entender. En cambio, siempre zumbaban a su alrededor rostros que hubiera querido evitar, gente dudosa, de pensamientos turbios también, que envidiaran sus glorietas, su escritorio pasado de moda, sus libros de contabilidad. Le parecía un sarcasmo feroz, que lo envidiaran a él, que nunca sobresalió en nada. Eso le dolía. Cuando le despidieron por un motivo que ya no recordaba, se encerró en el patio trasero de su casita, a podar las enredaderas dentro del más estricto anonimato. Y así pasaron sus días, hasta que se le enfermó la mujer. Era insoportable retornar cada día a la habitación donde estaba la enferma, desfallecida sobre la cama matrimonial, con los ojos abiertos y fijos sin dirigirle la palabra para nada. La angustia hace silencio, donde rebota su conversación. Evidentemente sus palabras no le llegaban. Era como si estuviera sorda o hubiera perdido la razón. ¿Habría perdido la razón? No lo sabía. De cualquier manera no parecía otra cosa que una planta desgajada por la enfermedad. Sus hijos tampoco notaban su presencia. Solo se ocupaban de ella. Cuando se les acercaba, seguían conversando como si evitaran verlo o no existiera. La sospecha de que le hacían el vacío por algún motivo incierto le ahondaba el sufrimiento. Lo seguía por toda la casa, un poco a la distancia, como temiendo algo. Necesita de afecto, de una palabra. Necesita desesperadamente del contacto tibio, físico, concreto de la carne. Algo se asoma al borde de su memoria, sin lograr imponerse del todo. La sospecha de algo vergonzoso y ruin. Aquella tarde era domingo. Se alejó de la casa con esa brasa encendida que acostumbraba a tener dentro de las órbitas. Le urgía el deseo de rezar y no podía. De entrar en una iglesia, arrodillarse, pedir perdón. Pero algo amordazaba sus impulsos, como si las oraciones aprendidas en su tiempo de niño hubieran quedado sepultadas con su infancia. Cuando se hizo grande, dejó de creer en Dios, pero ahora quería encontrarlo y se perdía en los laberintos de su propia desesperación. Una puerta se cerraba con estrépito cada vez que lo buscaba, y en ese destierro permanente de la bondad divina se sentía insoportablemente desdeñado. Vagamente comprendió que era demasiado tarde y se encerró en el miedo. Aquella tarde era domingo
como una brizna en el aire caliente del verano. Volvió a los mismos parajes, arrastrado por el viento desparejo de un siniestro deseo, un deseo de volver. Aquella pradera casi azul donde jugaban los niños se veía tan distante a pesar de estar ahí, que tuvo la vaga sospecha de que le estaba vedada. Parecía una pesadilla de hermosura, de la cual quedara al margen. Se sentía trastornado. Llegó a pensar que era otro, un desconocido, un extraño, un doble. Como entonces, aquella tarde era domingo. Sobre el pasto, la gente seguía sentada, con indolencia demorando la partida. Indiferente a su paso, ajena al desatino de su corazón, con las camisas desprendidas, sus vestidos alegres, hombres y mujeres parecían una prolongación del atardecer, contentos y agradecidos por esas delicias simples que no cuestan nada. De pronto los odió. Le molestaba la frescura suelta de sus voces, el eco de la felicidad. El guardia comenzó a cerrar los portones, avisando a la gente que eran las 6. En las jaulas, los animales se echaban a descansar, como si supieran que su tarea cotidiana estaba cumplida. Y él, como un exiliado en domingo, hizo su última recorrida. Casi de noche, salió del jardín botánico, bordeando lentamente sus linderos. Un impulso urgente lo arrastra a ese lugar, a pesar del concobeo de su voluntad, que se resiste inútilmente con repugnancia. Como una niebla lo envolvió el recuerdo de aquella otra tarde de domingo, agobiándolo con su densidad intolerable. Reconoció vagamente el paraje, orilló los matorrales polvorientos y en la vereda de arena se tropezó con las mismas piedras. Entre el deseo de llegar y el de estar lejos, la totalidad de su ser se desgarraba. Era por allí cerca, lo presentía, lo palpaba en el aire. Continuó. La noche se iba tragando poco a poco los últimos jirones de la tarde. Se le agudizó la desazón y creyó que no resistiría esa tortura por más tiempo. Clavado en la vereda, se quedó de pronto, el pulso encabritado bajo la hinchazón de las venas, la boca más seca, más amarga. La emoción lo fue resquebrajando a medida que comprendía. Finalmente lo vio, en el lugar exacto del suceso. El vecindario había levantado una pequeña capillita, una casita baja, rosada, insignificante como él. En el alero del techo se erguía una cruz de madera, enlazada por el paño blanco, que la piedad de una beata había amildonado. Recobró por un instante a su madre, planchando los manteles de la iglesia de la Virgen del Rosario, allá lejos, en sus 7 años, adentro resguardada por una puertecita de vidrio. Ardía vacilante una vela de cebo. Un grito se le quedó en la garganta para avivarle el sufrimiento. Se dobló sobre sí mismo hasta tocar el suelo y sollozando reconoció el lugar exacto donde meses atrás, una tarde de domingo, se había pegado un tiro.